Él es Peter Parker, un joven de gran corazón quien pudo hacer cosas extraordinarias e incluso llegaron a aclamarlo como un héroe. Pero antes de convertirse en uno de ellos, tengo que contarte su historia, la cual inicia con él persiguiendo el autobús de la escuela tan ridículamente, mientras sus compañeros se burlaban de él. La única que lo hace y además le brinda su ayuda es esta chica llamada Mary Jane, de quien él está perdidamente enamorado. El problema es que Peter es un rechazado social, se burlan constantemente de él, siempre lo tratan mal y además lo subestiman haciéndolo sentir menos. Él, a pesar de saber todo eso, siempre trata de ser positivo ante todo. También Parker, aunque pareciera, no está solo. Él tiene como mejor amigo a este chico llamado Harry Osborn, quien tiene un gran carisma y además es el hijo de este multimillonario llamado Norman Osborn, quien es dueño de una importantísima empresa de investigación científica. Peter también vive y es criado con sus tíos, dos ancianos quienes son personas muy adorables y además aman a Peter más que a nada, a quien por cierto le suceden cosas extrañas mientras él y su amigo Harry hacían una excursión en un centro de investigación, la cual se dedicaba a estudiar a las arañas de todo tipo. Ahí vemos como ambos tienen la mirada puesta en una mujer, y esa era Mary Jane, a quien ambos tratan de conquistar. Por parte de Harry le resulta fácil hablar con ella, pero para Peter es más complicado, pero aunque se anima a hacerlo, lo hace de una manera muy tierna. Él le pide permiso para fotografiarla y así sucede, pero por casualidades de la vida, una de las arañas que se encontraba en el centro de investigación se escapa de su incubadora y justamente en el preciso lugar en el que se encontraba Peter Parker, esta araña genéticamente modificada decide morderlo. Esto Parker no le dio mucha importancia, pero lo que no sabe es que gracias a este piquete su vida está por cambiar. Luego de la excursión, Parker llega a su casa con muchas náuseas y mareos. Él se sentía bastante mal hasta el punto de desmayarse y quedar dormido por un largo tiempo, y ahí se puede mostrar cómo su cuerpo estaba teniendo cambios a consecuencia de la mordida. A la mañana siguiente, al despertar, Peter, después de dormir durante horas, se da cuenta que se sentía mejor que nunca, y eso no era todo lo extraño, sino que puede notar grandes cambios en su cuerpo, como el hecho de que podía ver sin lentes, además de que extrañamente su cuerpo había mejorado. Esto, a pesar de ser demasiado anormal, él se lo toma como algo bueno, ya que lo único que a él le importaba era esa mujer a quien siempre trataba de acercársele, pero no había mucho tiempo para pensar en ella debido a que durante el día sigue notando cosas muy extrañas en su cuerpo, como el hecho de tener mejores reflejos, o que pueda tener sensaciones tan precisas como llegar a sentir y escuchar una mosca. Él puede experimentar cómo sus habilidades habían incrementado, incluso logra humillar a Flash, este chico rudo que siempre lo molestaba. Peter, al defenderse de sus constantes abusos con habilidades extraordinarias como la superfuerza, ahora sí ya todo se le hacía muy anormal, tanto que se asusta, y al esconderse de todos y analizar las cosas, al final se da cuenta que todos esos cambios son a causa de la mordida que le ocasionó la araña, así que trata de probar algo que las arañas pueden hacer. Se le ocurre comenzar a escalar un muro y así comprueba su teoría de que efectivamente había adquirido un tipo de poder. Él, feliz y muy extasiado por lo que le había sucedido, comienza a saltar de edificio en edificio, pero al recordar que él no es Hulk, trata de probar una cosa que las arañas también pueden hacer. Él intenta sacar telaraña, así que tras tantos intentos logra sacar su tan particular telaraña. Él, muy motivado, prueba a columpiarse y así lo hace, pero tan torpemente se estrella frente a un letrero. Peter regresa a casa ya muy tarde debido a que se la pasó probando sus poderes. Al llegar a su casa logra escuchar los gritos que recibía Mary Jane por parte de su padre, quien siempre la trataba mal. Peter, al vivir cerca de ella, comienza a hacer plática para hacerla sentir mejor. Los dos charlan un poco y podemos presenciar cómo él es muy lindo con ella y cómo se nota de primera vista que está perdidamente enamorado. Pero aunque él es el sujeto que la consuela y la hace sentir bien, obviamente ese no es el que se queda con la chica linda, como en la mayoría de las historias. Peter, al darse cuenta que los bonitos sentimientos y tratarla bien no sirven para nada en cuestión de conquistar a una mujer, él quiere comprar un auto para impresionarla y así llamar su atención. Así que de ahora en adelante esa será su obsesión, y mientras busca en el periódico un coche, ve que los precios son altos, pero afortunadamente encuentra un anuncio que ofrece a pelear como luchador a cambio de recibir una buena cantidad de dinero. Esto para Peter era una buena oportunidad, así que comienza a diseñar su traje de luchador inspirándose en sus nuevas habilidades de araña, habilidades que tendrá que pulir ya que aún no sabe utilizarlas del todo. Y mientras él estaba entrenando, otra persona además de él había recibido habilidades especiales, y ese era nada más y nada menos que el padre de su mejor amigo, Norman Osborn, quien es un científico que encabezaba una investigación acerca de un suero que potenciaba las habilidades humanas. Él se ve presionado por los directivos ya que su fórmula le faltaban muchas cosas y además era riesgoso para el cuerpo humano. Él, para demostrar que no era así, decide probar el suero en sí mismo y así lo hace, pero las consecuencias serán muy graves, ya que tras ser ingerido, él adopta una doble personalidad que lo hacía ser agresivo, además de que le da super fuerza humana. Lo más caótico era que él no podía controlarla, y esta personalidad es llamada
llamada el Duende Verde, personalidad o alter ego que poco a poco va tomando el control de la cabeza y pensamientos de Norman. Mientras esto sucedía, Peter, al estar tan obsesionado con sus nuevos poderes y con tratar de conquistar a Mary Jane, su tío Ben, un hombre que siempre ha estado cuidando de él y además siempre lo ha apoyado en todo, lo ha estado sintiendo distante, ya que últimamente ni siquiera es para cenar con ellos, razón que le da al tío Ben para hablar con él acerca de su distanciamiento y sus cambios tan drásticos. Él se ofrece a llevarlo a, según Peter, a la biblioteca, y ahí le dice palabras muy importantes y que quedarán marcadas en él por el resto de su vida, además de soltar una de las frases más fuertes e icónicas de la historia. Remember, with great power comes great responsibility. Sin embargo, Peter no toma para nada bien estas sabias palabras, incluso se molesta y le dice cosas hirientes a su tío, que por supuesto lo terminaron por lastimar, un error muy grave que Peter pagará después. Mientras vemos cómo se prepara para entrar al ring para poder ganar el dinero y comprar el carro. Él ya se había preparado confeccionando su primer traje y también dándose un nombre de luchador, el cual era la Araña Humana, un nombre que no era para nada llamativo, así que el presentador lo presenta como nada más y nada menos que el sorprendente Hombre Araña. Peter, al entrar al cuadrilátero, es abucheado e intimidado por ese gran hombre, quien ni bien suenan las campanas ya estaba tratando de noquearlo. Peter, sin embargo, gracias a sus poderes de araña, logra esquivarlo y por supuesto darle una buena pelea. El resultado era lógico y el Hombre Araña había obtenido su primera victoria. Él, muy feliz, va a cobrar el dinero prometido de la pelea, pero este señor se niega a pagarlo completo, dándole solo una pequeña parte. Peter se molesta, pero en ese mismo momento aparece un ladrón quien roba el dinero. Peter pudo haberlo detenido, pero no lo hace, esto en forma de venganza por no haberle pagado su dinero. Él se sentía feliz por darle de cierta manera su merecido, y al regresar a la biblioteca donde lo estaba esperando su tío Ben, se da cuenta que había un tumulto de personas y muchas patrullas, y tras ver de quién se trataba se lleva la triste sorpresa de que era su tío tirado en el suelo. Y lo más triste de esto es que al verlo, su tío se desvanece delante de sus ojos. Esto por supuesto lo llena de tristeza, pero también de mucha rabia tras enterarse que la persona que le había disparado a su tío aún seguía suelto. Lleno de ira en su corazón, corre para alcanzarlo, trepando y saltando por los muros y edificios. Además, podemos presenciar la primera vez que el Hombre Araña se columpia por las calles, que perdónenme, pero para las personas que lo vimos de pequeños por primera vez fue simplemente increíble. Esto hasta que llega con el ladrón, que gracias a su brutal fuerza logra acorralarlo con gran facilidad, además de atormentarlo y golpearlo una y otra vez. Peter se lleva la sorpresa de ver que el ladrón quien le había disparado a su tío era el mismo que él dejó escapar. Esto lo hizo culparse del fallecimiento de su tío y es algo que lo atormentará por mucho tiempo. Luego de darle la noticia a su tía May, quien obviamente llora de dolor al perder a su compañero, los días pasan y Peter al fin se gradúa de la universidad, y aunque fue algo que celebrar, él aún sentía un inmenso dolor debido en la manera en el que él fue con su tío antes de que partiera, además de que se siente responsable por lo que sucedió. Sin embargo, su tía May le da palabras de aliento diciéndole que en vez de tirarse al suelo se levante para que su tío Ben esté orgulloso de él. Estas palabras motivan a Peter, recordando la frase de un poder conlleva una gran responsabilidad, así que él, al saber que tenía dones especiales, decide utilizarlos para ayudar a las personas y luchar por la justicia que él creía. Es así como perfecciona su traje de Hombre Araña y sale a las calles a detener delincuentes. Debido a eso se va haciendo popular entre las personas, en especial por este sujeto llamado Jonas Jameson, quien es dueño de un periódico importante. Él le ha llamado mucho la atención el Hombre Araña, así que se encargará de siempre ponerlo en primera plana, pero esto solo con el fin de hatearle. Y aunque a mucha gente le agrada y a otra no, lo importante es que está salvando a personas. Peter Parker, por otro lado, tiene una vida normal, incluso busca trabajo, además de que sigue tratando de conquistar a Mary Jane, quien por cierto está saliendo con su mejor amigo Harry, con quien se mudó a Nueva York para supuestamente empezar una buena vida. Pero a Peter no le va tan bien, incluso Norman le ofrece trabajo debido a que Osborn le tiene un gran aprecio a Peter, algo que a Harry le incomoda ya que él siempre ha querido la aprobación de su padre. Pero no es momento de hablar de Harry sino de Peter, quien al ver que el periódico de Jonas daba buen dinero a cambio de fotografías del Hombre Araña, él decide volverse su propio fotógrafo, con tal de conseguir un poco de dinero. Así que se toma fotos mientras detenía a unos delincuentes. Estas fotos se las lleva Jonas y él termina por contratarlo. Todo esto parecía que iba mejorando en la vida de Peter Parker, pero las cosas, más bien dicho, se iban a poner muy complicadas, justamente por Norman, quien al ser despedido de su propia compañía toma acciones muy drásticas y de venganza. Bueno, el que las toma en sí es su alter ego, el Duende Verde, quien roba armamento militar de su compañía y se pone un traje haciéndole honor a su nombre. Y para vengarse de las personas que lo humillaron, en un festival decide hacer un atentado, causando destrucciones por todas partes, y esto genera caos en la gente. Ahí también se encontraba Harry y Mary Jane, quien resulta en peligro delante del Duende Verde, pero para esperanza de todos aparece el sorprendente Hombre Araña, quien además
además de pelear en contra del villano, también trata de salvaguardar la vida de las personas. Ahí Peter se las ve un poco difícil, ya que el duende no era cualquier cosa. Aún así, a pesar de las dificultades, logra salvar a la mayoría de personas y ahuyentar al duende verde, quien le promete que lo volverá a ver. También salva a Mary Jane en una escena increíble, y además podemos observar cómo ella queda encantada con este superhéroe que aún no sabe que es Peter. Pero como dije, el problema apenas estaba empezando. Norman sufre una revelación y descubre que dentro de él mismo habita otra persona quien es mala y hace todo lo que Norman no hace, como el quitar del camino personas que le estorban. Esta personalidad se le presenta como el ya conocido Duende Verde, quien lo empieza a manipular y toma el control de él para enaltecerlo y decirle que tiene que acabar con el Hombre Araña, ya que es el único que puede detenerlo. Y él así lo hace, llegando de manera muy agresiva a la editorial de Jonas para amenazarlo y que le dé información del Hombre Araña, quien por cierto de casualidad andaba por ahí. El Hombre Araña por supuesto lo confronta, pero el duende lo duerme y al despertar él le da el sermón de que dejara de ser un salvador para las personas, las cuales nunca van a valorar su esfuerzo, y además le pide unirse a él. Peter por supuesto no quería aceptar, ya que sigue creyendo que aunque la gente lo llegue a odiar, él siempre hará lo correcto. También no deja de lado su desastrosa vida amorosa, ya que aún sigue tratando de conquistar a Mary Jane, quien coquetea con él, pero es raro ya que supuestamente sale con Harry. En uno de sus tantos encuentros, Peter logra prevenir que unos maleantes le hagan daño, esto por supuesto vestido del Hombre Araña, de quien Mary Jane está enamorada. Esto Peter lo sabe y aprovecha el momento, así que en una escena dramática e intensa, Mary Jane le agradece por siempre salvarla dándole un beso. Luego, durante un incendio, Spider-Man llega para ayudar y aunque tratan de arrestarlo, él solo se preocupa por las personas, arriesgando su vida entrando al edificio en llamas para salvarle la vida a una supuesta persona, que resultó ser el Duende Verde, quien provocó el incendio para volver a incitarle al Hombre Araña acerca de su propuesta de ser villanos, quien nuevamente la rechaza. El duende lo lastima de gravedad y escapa. Peter ya sabe que este sujeto es muy peligroso y tiene que detenerlo, pero las cosas se complican aún más cuando durante la celebración de Día de Gracias, él al regresar del incidente herido, Norman se da cuenta que él es el Hombre Araña debido a su cortada provocada por las cuchillas del duende. Esto lo altera demasiado y comienza a entrar en un dilema acerca de si hacerle daño a una persona que él aprecia. Esto con la influencia del Duende Verde, quien al final lo convence, e inteligentemente para afectar a Parker, el duende atenta contra la vida de su tía May, dejándola en urgencias como advertencia. Peter se da cuenta que su identidad ya ha sido descubierta, así que para evitar que personas cercanas salgan lastimadas, irá tras de él. Esto sin antes tener un avance amoroso con Mary Jane, a quien le declara su propio amor, pero indirectamente. Ella también había terminado con Harry por culpa de su padre. Ahí Peter ve la oportunidad y aunque lo intenta de verdad, ella solo está enamorada de Spider-Man. Y mientras ellos tenían su momento romántico, Harry los ve y muy triste llega a contarle a su padre la situación, confesándole algo muy crucial. Él le dice que Peter está enamorado de Mary Jane. Esto para él era bueno, ya que ahora sabe por dónde atacarlo. Peter, preocupado por ella, la llama, pero el que contesta es el Duende Verde, quien le dice que venga a rescatar a su adorada MJ, a quien tenía presa en un puente donde el duende comienza a causar estragos destruyéndolo todo. Esto por supuesto para llamar su atención. Y esto así fue. El Hombre Araña, tan magnífico y sorprendente que es, llega a la escena con la intención de detenerlo, pero recordemos que este Duende Verde al menos es un psicópata total y de maldad pura. Él, tan sádico como siempre, estaba jugando con su mente, poniéndolo a prueba con una decisión cruel. El duende le da a elegir a Peter si salvar el amor de su vida o a muchos niños inocentes. El Hombre Araña por supuesto decide salvarlos a todos, pero esto es difícil, ya que aunque él lo intenta, el Duende Verde se la complica aún más, atacándolo mientras él trataba de proteger a todos, hasta que Peter, gracias al apoyo de la gente que lo quiere, logra ponerlos a salvo. Así que al estar apartados de los ciudadanos donde comienza su verdadera batalla, el duende deja gravemente herido a Peter, golpeándolo una y otra vez. Realmente era difícil que Parker ganara, pero al saber que si él pierde, las personas que cuentan con él resultarán muy mal heridas. A esto se refería el tío Ben acerca de la gran responsabilidad. El Hombre Araña se levanta lleno de fuerza y logra herir al duende, además de arrinconarlo, hasta el punto de que Norman salga y pida piedad, pero esto solo era un engaño, ya que él planeaba acabarlo con su planeador. Pero Peter se da cuenta a tiempo y el Duende Verde termina por acabar con su vida él mismo, solo que antes de morir él le pide que su hijo Harry no se entere, una promesa que sí le cumple, ya que a pesar de estar decepcionado por saber la identidad del duende, después de su muerte el Hombre Araña lleva el cuerpo a casa de Harry, quien por cierto en un momento tan desafortunado logra verlo por accidente, y él se convence de que fue el Hombre Araña quien acabó con la vida de su padre. Incluso en el funeral él le promete a su mejor amigo Peter que el Hombre Araña se las pagará. Esto iba a ser difícil en un futuro para él, pero de momento vemos como Peter Parker, postrado frente a la tumba de su tío, se da cuenta de algo muy importante. También algo inesperado e increíble le sucede, y es que Mary Jane al final se da cuenta que Peter sí es el indicado, pero sin embargo Parker solo le ofrece su amistad, y no porque no la ame, sino porque sabe que las personas que lo rodean a él pueden estar en riesgo.
riesgo. Él, con la cabeza en alto y con un nuevo propósito, sabe ahora quién quiere ser en la vida. Y como él lo dice en sus sabias palabras, ese fue el don que se le otorgó, esa fue su maldición. Así que aunque esta película termine, realmente es el inicio del Hombre Araña. Y lo que sucede después de esta historia, pues lo sabremos en un próximo video. Carne. Te enviaré carne en Navidad, es lo más que puedo ofrecerte.